Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una edición más de su programa CEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Ru García. Y bueno, en esta ocasión estaremos revisando pues el contenido de un documento, un libro, un manuscrito que está en proceso de edición, pero ya terminado, que tiene que ver pues con algo muy actual, que es la relación de negocios entre México y Estados Unidos. Este libro de Raúl Bringas, quien está aquí con nosotros. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Enrique, por la invitación. Muchas gracias. Profesor investigador de la Universidad de las Américas Puebla, muchas gracias. 400 años de socios, historia de los negocios en Estados Unidos, México. Cuéntanos un poco, o sea, ¿por qué hacer este libro? ¿Cuál es la idea? ¿Ciertamente son 400 años de socios? Sí lo son. La idea viene, encontré muchos documentos, muchos libros sobre los negocios entre México y Estados Unidos. Me sorprendió que estuviesen dispersos y la idea fue hacer pues, un trabajo de años gigantesco. Y tú eres experto en eso porque sabemos que de tus trabajos también prolongados e ir juntando esta información muy útil, y la idea es mostrarle en este momento tan difícil, mostrarle a la gente que pues puede más 400 años que 4 años de una presidencia que parece estar peleada contra sus intereses y agredir al libre comercio, ¿no? Entonces la idea es esa, ¿no? Mostrar el largo camino que llevamos como socios de Estados Unidos desde el año 1616. 1616. ¿Por qué empezamos en 1616? Es algo arbitrario. En realidad necesitábamos un momento Sí. De inicio y encontré el preciso argumento. México era un productor, la Nueva España, de plata, y las monedas de la Nueva España pues eran prácticamente fue la primera moneda global que hubo antes del dólar, antes del euro. Entonces eran muy codiciadas en las colonias europeas y recién se acababan de fundar las colonias inglesas de Norteamérica. Entonces empezaron a circular las monedas de plata para pagar los primeros envíos de tabaco de las colonias hacia Gran Bretaña. Entonces yo, en esa relación indirecta, en el primer cargamento que se pagó en 1616, es cuando digo, ahí empiezan nuestros contactos indirectos. ¿Y ahí se pagaba con monedas mexicanas? De hecho, es impresionante. Bueno, de la Nueva España. Sí, la moneda mexicana. Yo prefiero decirle mexicanas. De hecho, tiempo después les llamaban Mexican dollars, dólares mexicanos. De hecho, la moneda mexicana le dio el nombre al dólar. Entonces, la moneda de la Nueva España era la moneda de uso común en China, en las Filipinas, en Asia, una moneda global, y obviamente para los estadounidenses, bueno, sus ancestros, todavía no llamados estadounidenses, era magnífico poder atraer plata, y como Inglaterra también deseaba tener plata, pues era una época de mercantilismo, metales eran los dioses, pues buscaban de cualquier manera, con cargamentos de lo que pudieran producir, obtener esas monedas, y de esa manera llegaron las monedas. Entonces, por ejemplo, sí, porque las plantaciones, por ejemplo, de tabaco, y que después fueron de algodón, pero al principio de tabaco, en el sur de los Estados Unidos, llamado sur, ¿qué serían los estados actuales de qué? Virginia, hasta Georgia, es toda esa franja de estados sureños. Ajá. Que exportaban tabaco a Inglaterra y de ahí se distribuía. Claro. Todavía Estados Unidos en aquel tiempo no era Estados Unidos, eran las colonias británicas. Exacto. ¿Y qué otro tipo de relación hay? Digamos, ahí ves tú que empieza digamos, el intercambio, el uso más bien de la moneda para exportación. Bueno, tiempo después lo que empieza a ocurrir es que los comerciantes de las colonias no producían lo suficiente para obtener monedas de plata no hispanas, las empezaron a robar. Esa fue la segunda parte no muy agradable en términos de negocios, porque los barcos españoles subían toda la costa norteamericana y más o menos a la altura de Virginia tomaban corrientes para ir hacia Europa. Entonces dijeron, aquí está pasando la plata frente a nosotros, y el robo fue la segunda manera de obtenerlas. ¿Los famosos piratas serían? Los piratas, sí, piratas totalmente. Todo el mundo piensa en piratas en holandeses, en franceses, en ingleses. No, había piratas neoyorquinos de Filadelfia, de Boston. Se narra mucho de cómo llegaban los barcos españoles a Boston y les sacaban su contenido ante la algarabía de la gente, etcétera, ¿no? De hecho, en las limosnas de las iglesias en Nueva York, en
en la colonia de Nueva York. Muchas de los donativos eran monedas españolas, muchas de ellas obtenidas de manera ilícita. Ya después los comerciantes de Estados Unidos, que no podían estar, no todos se podían dedicar a la piratería, empezaron a ir a La Habana, a Cuba, a vender sus productos, y ahí empezaron a tener una relación todavía más directa con la Nueva España, y finalmente ya por 1800 empezaron a meter a Veracruz. Ajá. Ok, está interesante porque esto que mencionas de los piratas norteamericanos, yo la verdad nunca lo había escuchado. Ya, y sí, ciertamente, por lo menos lo que se sabe es la reina Isabel II, digamos, le había dado, que es de 1600 y pico, ¿no? Es justo en esos años, había dado las concesiones y les permitía, digamos, era totalmente válido para los ingleses andar mandar piratas. De corsarios. De corsarios, ¿no? Sí. Y le daban una partecita a la reina, claro, y con su bendición, digamos. Sí, eran auténticas empresas de negocios. De hecho, uno ve las invitaciones a diversos socios a financiar estas empresas de saqueo en las colonias españolas, y lo interesante es que participaban de muy buena gana capitalistas después muy decentes, que lavaron su dinero y construyeron sus casas muy bonitas en Nueva York, en Boston, etcétera, y olvidaron su historia de piratería, ¿no? Bueno, fíjate. ¿Y eso duró cuánto tiempo? Duró poco porque los piratas de las colonias inglesas llegaron relativamente tarde, y fue cuando Inglaterra quiso lavar su imagen de antigua auspiciadora de la piratería y empezó a decir, no, ya los piratas no son mis amigos. Entonces fueron como 50 años de piratería, pero bastantes, ¿no? No, sí, es bastante y ciertamente los ingleses siempre le tuvieron ganas a México, digamos, ¿no? Muchas ganas a poder explotar las riquezas que tenía México. Exacto. O Nueva España, y esa es entonces la primera forma. Ahora, con relación a Estados Unidos, decías, bajan los norteamericanos, empiezan a vender en Cuba. ¿Estás hablando de qué épocas? Porque está bajando la migración, digamos, está yéndose hacia el sur, ¿no? Los comerciantes están empezando a vender en Cuba ya fuerte, como en 1780. Y después la Nueva España empieza a permitir que entren naves estadounidenses, bueno, de las colonias y después estadounidenses a partir de 1789, y ya 1800 empieza a abrir más o menos la Nueva España, el puerto de Veracruz, y ya la mayoría de los barcos no eran ingleses, ni siquiera españoles, eran de Estados Unidos. Fíjate. Y ya por otro lado, ya por tierra, empezaban a avanzar algunos colonos estadounidenses, pero en números muy reducidos, ¿no? Todavía no era esta gran migración que se dio años después en Texas. Sí. Porque, a ver, ahí en el caso de, regresando un poquito, 1780, Gran Bretaña quiere tomar La Habana, y no sé si la llega a tomar o no, o está por ahí un ratito, ¿no? Sí, está por apropiarse de Cuba, pero no lo logra. No lo logra, y es cuando viene ya una abierta guerra, digamos, entre España y Gran Bretaña, y los Estados Unidos, después de ser independientes, se mantienen neutrales. Se mantienen neutrales. De hecho, en las guerras napoleónicas, que fue el gran error de España vincularse, esta gran tragedia española que fue Trafalgar, ¿no? Sí. Junto con los franceses, los estadounidenses le vendían a los dos bandos, y ese fue un gran logro del comercio, ¿no? Mantenerse neutral. Sí, porque en aquel tiempo efectivamente el único que era neutral era Estados Unidos. Ya Estados Unidos con una flota naviera impresionante, bastante ya importante. Impresionante, sí. Que sobre todo había sido construida en el norte, ¿no? Tengo entendido. Sí, en Boston básicamente. En Boston. Sí. Y eso les permitió entonces ser los comerciantes que eran aceptados en todos lados, al final de cuentas, ¿no? Exacto, los veían como un país en ascenso, pequeño apenas, entonces ni Francia, ni Gran Bretaña, ni España los veían como una amenaza, ¿no? Y eso les permitió colocarse bien con sus productos, etcétera, ¿no? E ingresar a Veracruz, lo que no se le permitía a otras potencias. O sea, ellos, ¿y cuándo entran a Veracruz a México, digamos, a la Nueva España por primera vez? Hay algunas crónicas de comerciantes de Estados Unidos ya en la Nueva España,
por 1770, 1780, vendiendo sus cosas en los pueblos, en sus carretas, ya en gran volumen en la primera década del siglo XIX en Veracruz. A veces los dejaban entrar, a veces no, pero pagaban el soborno de rigor. Las autoridades españolas eran muy, muy corruptas y entonces metían una cantidad impresionante de productos que de hecho se quejaban los comerciantes, los productores locales, de la cantidad de mercancía estadounidense que estaba ya entrando en la Nueva España. ¿Sí? Antes de que fuera. O sea, ya estamos hablando de 1800, digamos. 1802, 1803, todos esos años, sí. Ajá. Porque bueno, son años de mucha revuelta en Nueva España, con la consolidación de vales reales. La corona española extrae muchos recursos de México, de Nueva España, a veces por préstamos forzosos, a veces ¿no? Obligan a que la iglesia cobre los préstamos que tienen y que se los den o sea, que se los preste a la corona. Entonces, ciertamente en este tiempo de subidas y bajadas debe haber sido muy propicio para la entrada de los norteamericanos. Sí, y el consumidor prefería los productos que entraban vía contrabando, ¿no? Gran parte de los productos, los que registraban eran como el 20% de los productos, aunque tuvieran permiso, metían una gran parte, ni siquiera sin, bueno, productos que no pagaban impuestos, ¿no? Bueno, tenemos que ir a un corte. Sí, Raúl, claro. Estamos con ustedes en CEI en Contexto, volvemos en un momento.